en otro artículo nos preguntamos cómo resolver desde la cinemática problemas relacionados con el movimiento de los cuerpos. ¿Y qué anticipábamos en ese entonces? Anticipábamos que teníamos dos formas de resolverlo, dos formas. Una era analítica y la otra era gráfica. Con la nota A104 empezamos a ver esa resolución analítica. ¿Por qué? Porque introdujimos el tema de las ecuaciones horarias. ¿Qué son las ecuaciones horarias? Son una serie de herramientas, que ahí las graficamos dentro de una valija, son las herramientas que tenemos para ir y resolver ejercicios de MRU. ¿Sí? Los resolvemos analíticamente y después los podemos graficar. No es una solución gráfica, la solución gráfica la veremos más adelante. ¿Sí? Bien, y en esas ecuaciones horarias que teníamos, una para la posición, en realidad es la única fórmula que hay porque las otras son dos constantes. ¿Sí? Muy bien. Eh, También decíamos en A006 que de todas las problemáticas o los ejercicios que tengamos que resolver, nos interesa y mucho el resultado numérico, pero también nos interesan los procedimientos, las metodologías y sobre todo en higiene, lo que nos va a interesar es la interpretación de esos resultados. El número por sí solo no nos va a decir nada. ¿Sí? Este primer movimiento que dijimos que era el más sencillo, que es el MRU, en realidad podríamos resolver las cosas de manera casi intuitiva, ¿sí? Pero estamos en una tecnicatura. Tenemos que justificarlo desde el punto de vista de la física, porque después vamos a ir avanzando en conocimientos. ¿Sí? Eh, También podemos, o es interesante también, aplicar una metodología que nos sirva para los distintos movimientos que vamos a ver. Si logramos esto acá, vamos a perder ese pánico a la hoja en blanco que uno tiene cuando le dan un ejercicio por primera vez y no sabemos qué hacer. Esa metodología sugerida, que es a la que nos vamos a dedicar ahora, está relacionada con esa resolución analítica del MRU. Recordemos, ya venimos recordándolo y vamos a seguir insistiendo, que para la física, conocer el movimiento de un cuerpo es conocer para cada instante de tiempo la posición, la velocidad y la variación de velocidad que tiene. Más adelante vamos a ver que esa variación de velocidad se llama aceleración. Algunos parámetros serán datos, otros serán incógnitas. El ejemplo, este esquemita por ahí parece un poco engorroso, pero bueno, simplemente acá vamos a decir algunas cosas para poder empezar. El vehículo viene andando, o sea, viene con movimiento. No es que nosotros lo empezamos a analizar cuando está detenido y empieza el movimiento. No, eso es otra cosa, ya la veremos más adelante. El móvil viene andando, viene con un movimiento determinado. Y a partir de un instante, o a partir de una posición, comenzamos a analizarlo hasta otra posición que dejamos de analizar. ¿Sí? Esas dos posiciones, esos dos estados, ¿por qué decimos estados? Porque hay una posición y hay un tiempo para cada uno de esos estados. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que habíamos analizado, ¿qué teníamos? Una posición, vamos a llamarla x0, que será la de 4 kilómetros, y un tiempo cero, que es ese momento en que pusimos en marcha nuestro cronómetro, y entonces si lo pusimos en marcha, marcaba 0. ¿Sí? ¿Y cuándo dejamos de observarlo? Dejamos de observarlo en el kilómetro 12, cuando transcurrió una hora. Ahí en ese esquema estaban todos los datos. ¿Por qué? Porque partimos, o sea, el esquema lo hicimos en función de un ejercicio que ya teníamos resuelto. ¿Sí? ¿Dónde o cómo se aplican las ecuaciones horarias? Las ecuaciones horarias se aplican entre dos puntos o entre dos posiciones. Si tuviéramos tres, ¿qué hacemos? Bueno, aplicamos entre dos las ecuaciones horarias, después tomamos otros dos puntos y volvemos a aplicar las ecuaciones horarias. La metodología que vamos a seguir es en cierta manera esta que está acá indicada. Yo en vez de leer cada uno de estos puntos acá, los estoy dejando un momentito para que ustedes, si quieren, le ponen pausa al video, los copian y yo los voy a comentar en un ejemplo que vamos a ver a continuación. Así que la metodología tiene estos pasos y después sigue con estos otros pasos.
Esto lo podemos aplicar para MRU y lo vamos a poder aplicar después para MRV y después para caída libre y después para tiro vertical y así lo vamos a poder aplicar para todos los movimientos. A simple vista, a lo mejor les va a parecer que esta metodología es engrosa. Te van a decir, pero ¿para qué tanto lío si haciendo una cuentita sola ya teníamos el resultado? Bien, lo hacemos justamente por esto, porque empezamos a usarlo en problemáticas sencillas y vamos a ver que después cuando pasemos a otros movimientos que son más complejos, vamos a estar ya entrenados con esto acá y nos va a resultar todo mucho más fácil y nos va a dar seguridad a va a dar seguridad a nuestro propio trabajo. Vamos a tomar como ejemplo el ejercicio 5 de la guía P12. ¿Sí? Un tren recorre 98 kilómetros en 2 horas. Calcular su velocidad, considerando que es constante, y los kilómetros que recorrerán 3 horas con la misma velocidad. Esto lo podríamos hacer, la verdad, que de manera casi o prácticamente intuitiva, pero esto vamos a aplicar la metodología para ir incorporándola de a poquito. ¿Sí? Eh, esa metodología, ¿qué nos dice? Bueno, primero hacemos una lectura rápida. Y la lectura rápida nos tiene que alcanzar para dibujar, hacer un pequeño esquemita. Entonces, la lectura rápida, ¿qué dice? Tengo un tren que está recorriendo un trayecto rectilíneo con velocidad constante. Bueno, en función de eso, podemos hacer un gráfico. Y este es el gráfico que podemos hacer, donde vamos a ver que hay un punto de inicio del análisis y un punto del final del análisis. Repito, no quiere decir que el tren inició el movimiento ahí y terminó el movimiento acá. No, el tren venía en movimiento y a partir de un instante o de una posición comenzamos a analizarlo y lo mismo para el final. ¿Sí? Así que ahí preparamos nuestro esquemita. ¿Sí? Después, ¿qué hacemos? Después tenemos que asignarle un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas lo asignamos arbitrariamente, a nuestro antojo, pero tenemos que ponerlo de alguna manera que nos simplifique los cálculos posteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo de una manera que aparezcan ceros en los datos para que después la fórmula se simplifique. Vamos a ver que es una cosa bastante interesante. ¿Sí? Bien, ¿y qué hacemos? Como no tenemos otros datos, decimos, bueno, cuando empezamos a analizar el movimiento, ahí ponemos el cero del eje X. Y como nadie nos dijo nada del tiempo, ahí ponemos el cronómetro en marcha. ¿Sí? Entonces nos van a aparecer dos ceros. El cero del inicio del análisis en kilómetros y el cero en horas del cronómetro en marcha. Hacemos una lectura pausada del ejercicio y vamos colocando los datos a medida que van apareciendo. ¿Sí? Depende de qué lado los ponemos, ¿no es cierto? Bueno, dice, recorre 98 kilómetros. Bueno, si habíamos puesto 0 al inicio, 98 será el final del recorrido que estamos analizando. ¿Sí? En 2 horas hizo ese recorrido. Bueno, entonces, ¿qué será? 2 horas será cuando detenemos el cronómetro. ¿Sí? Bien. A la velocidad le pusimos signo de pregunta. Como el tren venía en marcha y como el tren sigue en marcha después, esa velocidad va a ser la misma. Bueno, nos dice que es una velocidad constante, así que va a ser la misma. ¿Está? Bien. Lo que sigue prácticamente es matemática. ¿Por qué? Porque la fórmula la copiamos de una hojita de fórmulas, todavía no la publiqué, se la voy a publicar, copiamos la fórmula que necesitamos y ya está. O sea, de ahora en más es pura matemática. Bien, acá está lo que decíamos hace un rato. Decíamos que al haber puesto arbitrariamente el eje de una manera, se nos simplifica la fórmula. ¿Por qué? Porque x0 es 0 y t0 es 0. De la fórmula, de la única fórmula que tenemos, simplificamos y nos queda x igual a b por t. Ahí tendríamos que marcar cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. X y t son datos, entonces nos queda como incógnitas v de velocidad, la remarcamos con un círculo y le ponemos ahí. ¿Es factible resolver esto o no es factible? Si tengo una ecuación con dos incógnitas, no va a ser factible de resolverla. Pero acá que tengo una ecuación con una sola incógnita, entonces va a ser factible resolverlo. Lo único que tenemos que hacer es despejar esa incógnita. ¿Sí? Bien, la despejamos, v igual a x sobre t,
aplicamos o reemplazamos por los datos que tenemos y nos da que para el apartado A la velocidad es de 49 kilómetros por hora y ya nos dijo en el enunciado que era constante. Ya tenemos resuelta la primera parte. Para la segunda parte podemos utilizar el valor de velocidad que recién acabamos de calcular o de obtener. ¿Sí? Entonces en la fórmula general volví a hacer la simplificación para que la vean, porque va a haber casos que no se van a poder simplificar. En este caso sí, pero en otros casos no. Entonces la fórmula simplificada es x igual a b por t, donde b ya lo conocemos, porque lo acabamos de calcular en el apartado A. Entonces la fórmula es x igual a 49 kilómetros hora por tiempo. Para cualquier instante de tiempo vamos a poder calcular la posición. De eso se trata una ecuación horaria. Para cualquier instante de tiempo vamos a poder calcular la posición. Entonces, concretamente, para t igual 3 horas, tenemos una posición de 147 kilómetros. ¿En función de qué? En función del sistema de coordenadas que elegimos nosotros, arbitrariamente. Nuestro compañero de al lado a lo mejor elige otro sistema de coordenadas. Bien, bueno, muchas gracias.